¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Cobertura. Como ustedes saben, es un espacio para construir desde la comunicación. En esta edición nos referimos a la postelección en Bolivia. Resultados sorpresivos para algunos sectores que incluso esperaban la posibilidad de una segunda vuelta. Sin embargo, el movimiento al socialismo ganó las elecciones en Bolivia y con una amplia mayoría en relación a sus adversarios opositores. Comienza un nuevo ciclo del movimiento al socialismo. Los organismos internacionales avalan la transparencia de estos comicios en este país. En Cobertura hacemos un repaso. ¿Cómo fue la campaña, las promesas y la elección final? Así fueron las promesas de los candidatos. Aquí vamos a cambiar Bolivia. Estoy mirando hasta dónde va. Tenemos un cabildo andando. Y eso es porque sabemos que vamos a ganar. Aquí fue una lucha valiente. En este pueblo no hay cobardes. Porque ustedes me enseñaron a que no puedo cansarme. Ustedes me enseñaron a que hay que terminar lo que se empieza. Y aquí lo vamos a terminar. Dios bendiga a nuestras mujeres. Dios bendiga a nuestra juventud. El fraude de la crisis económica, el fraude de la corrupción mañana, tarde y noche, no la queremos más en Bolivia. Construir futuro y derrotar al pasado para siempre. Estamos hartos de estos 14 años que nos han dejado la peor herencia de la historia, porque no queremos ni el incendio de los bosques de la Chiquitania, ni el incendio de la libertad. Hemos vivido los últimos 11 meses una dictadura que se ha traducido en persecución política, en juicios políticos, guerra sucia, para tratar de amedrentar al pueblo boliviano. Les vamos a decir que el pueblo boliviano no tolera esto, hermano. Capitalizar el voto y conseguir alianzas con el electorado era la prioridad de los candidatos. Todos con discursos, afectos, sonrisas, regalos y promesas apelaron para obtener el voto del ciudadano. El 18 de octubre, el ciudadano habló y se manifestó a través del voto. Masiva fue la participación del electorado y de forma disciplinada y con madurez se expresó en las urnas. En Bolivia se eligió a un presidente, vicepresidente, senadores y diputados por un periodo de 5 años, lo que implica que el año 2025 estas nuevas autoridades cesarán en sus funciones. La posibilidad de postularse a una reelección no es descartado. Desde el Tribunal Supremo Electoral validaron la confiabilidad de los datos. Resultados confiables, seguros y transparentes. Y remarcaron el asesoramiento técnico y logístico que recibieron del Programa de Naciones Unidas. Tenemos varios pilares los que hemos trabajado, asesoramiento técnico particular al tribunal. Desde el Tribunal Electoral destacaron la cadena de custodia del material de sufragio que se cumplió con todas las medidas operativas de la seguridad del Estado. El movimiento al socialismo ganó las elecciones en Bolivia. Vivíamos y éramos felices. La victoria del MAS se impone en medio de voces que interpelan y sospechan de irregularidades en el proceso. No aceptamos
el resultado del Tribunal Nacional Electoral, porque ese resultado está amañado. No nos vamos a rendir, vamos a seguir de pie, no nos vamos a dejar esta vez porque hubo fraude. Yo particularmente no voy a permitir que a mí me roben mi voto. Vigilias en los pies del Cristo y fiscalización al Tribunal Electoral. Así transcurrió la primera semana postelectoral en Bolivia, entre luces y sombras para los candidatos que aspiraban convertirse en los nuevos estadistas del país. Cargos que tienen nombre y apellido: Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional, y David Choquehuanca, vicepresidente. En sus manos estará el destino de más de 11 millones de habitantes por los próximos 5 años, y también en las cámaras de senadores y diputados obtuvieron mayoría en 6 regiones del país. En la ciudad de La Paz, una comitiva del nuevo gobierno prepara los actos para la posesión en noviembre. Analistas y politólogos opinan en torno a los resultados de estos comicios generales. Coinciden en señalar que el Movimiento al Socialismo es un partido con estructura y la oposición acudió a las urnas de una manera fragmentada. Una oposición fragmentada antes y después de la elección, sin tregua entre ellos para unir fuerzas, fue uno de los factores que desencadenó en los resultados. A esto se agrega un adversario con estructura sólida que supo capitalizar el voto de un nuevo electorado que se sumó cómodamente al voto duro del MAS, explican los analistas. Y sin embargo, por enconcharse aquí en la región, así la región, como si Santa Cruz fuera él nada más, le da el pasaporte al retorno al propio Evo Morales y al MAS, es decir, a la estructura del MAS. Entonces, no puede este joven que no tiene ninguna experiencia política, ni sabe lo que es la política, porque la política es diálogo, es acuerdos, es pacto. No quiso pactar con nadie, bueno, parece que nadie quiso pactar con nadie. Campaña floja que considero que fue la de Comunidad Ciudadana y también de Creemos, en el sentido de que ellos se fortalecieron solamente, digamos, en La Paz, en el caso de Carlos Mesa, en La Hollada, en el centro, no en la periferia, no fue un candidato de calle, y en el caso de Creemos se enfocó solamente en Santa Cruz y en la ciudad, ¿no? Obviamente en provincia también tiene apoyo, y ahí está el gran desafío de Arce Catacora, ¿no? De distanciarse, de marcar él su propio estilo diferente. Ojo, si hablamos solamente de Arce Catacora, pero hay un segundo, el vicepresidente, que es David Choquehuanca, que también tiene un perfil político diferente al de Arce Catacora y también tiene una identidad, una idea, un estilo diferente, ¿no? Por lo tanto, aquí están los desafíos de saber si no va a haber una intromisión de Evo Morales, si no va a ser el que está detrás del trono, manejando los hilos del poder, o Arce Catacora y David Choquehuanca van a marcar distancia con la bancada, porque también estamos hablando de una bancada nueva del MAS, ya diferente a la anterior. La nueva composición en la Asamblea Legislativa por los próximos 5 años estaría definida en la Cámara de Senadores para el Movimiento al Socialismo, con 21 de los 36 escaños. No obtuvo los 2/3, como dice la norma, que son 24. Mientras que en la Cámara de Diputados logró 78 de los 130 escaños parlamentarios. En este caso, necesitaba 86 diputados para obtener los 2/3 que le permita tener el control absoluto y elegir al defensor del pueblo, fiscal general del Estado, contralor general del Estado. Necesitará hacer acuerdos con las demás bancadas para la aprobación de juicios de responsabilidades, modificaciones a la Constitución Política del Estado y para la censura de un ministro de Estado que sea interpelado. ¿Y cuáles serán las asignaturas más urgentes y pendientes para el nuevo gobierno Arce Choquehuanca? Conocemos la mirada de la población. Lo más importante, empleo, educación y salud. Después de las elecciones, todo sigue igual.
Los problemas se mantienen, se acentúan con una brecha que da algunas señales de discriminación, ausencia de servicios básicos en algunas poblaciones alejadas donde el progreso no ha llegado, la falta de empleo y mejores servicios para la salud. Esos son temas que preocupan, según la opinión de ciudadanos, en la cotidianidad de sus días y más después de una elección donde esperan respuestas con hechos y no un escenario de turbulencia permanente entre los políticos. Luis Medina es taxista, sostiene que su frágil economía no depende de un gobierno, sino de su esfuerzo personal. Acudió a sufragar con esperanza que el país no enfrente más conflictos sociales y se vea imposibilitado de trabajar con calles y avenidas bloqueadas. Y hay una crisis que es mundial, ¿no? Y necesitamos que este gobierno forme más empleo y sobre todo que vea sobre la salud, ¿no? Que es muy importante. Wendy Paniagua es profesional independiente, al igual que una gran parte de la población, espera certidumbre del nuevo gobierno con acciones públicas que beneficien al conjunto de la población. Lo que queremos es paz, queremos tranquilidad, queremos un gobierno que se acuerde de todos, queremos que ya no haya ese cuoteo político, que haya gente preparada, que haya gente que esté dispuesta a sacar a Bolivia adelante, ponerle el hombro al ciudadano, no con bonos, poniendo el hombro al ciudadano con empresas, no ahogando al empresario con impuestos, sino más bien dándole la soltura de poder hacer país todos. Lucía Escobar tiene 19 años, es universitaria y por segunda vez acudió a las urnas. No conoció otro gobierno que el MAS, por la continuidad de mandato que hubo y sin alternancia en el poder. Es de una generación más participativa. Tiene claro que en una elección cuentan los votos de todo un país y aunque las miradas son diversas en Bolivia, comprende que todos tienen los mismos derechos, como el pedir y esperar respuestas del nuevo gobierno en el tema de educación. Pero sí me gustaría que fuera algo diferente, porque prácticamente toda mi vida he vivido solo bajo un gobierno y recién ahora con 19 años estoy entendiendo lo que es la política y que sí me afecta y me gustaría que fuera diferente, como a todos, de que sí pues respete la libertad de expresión y que también pues nos brinde oportunidades académicas para poder ir a otros países a formarnos y luego volver acá para mejorar el país. Más de 7 millones de bolivianos fueron habilitados en un padrón electoral masivo en la participación de la población. Hay un presidente electo que administrará el país por los próximos 5 años. Debe pasar el duelo de políticos, así como pasó la campaña atípica, porque la población aguarda acciones gubernamentales que den certidumbre y que promuevan tolerancia y resiliencia en la colectividad. Otra de las tareas muy importantes para la nueva administración de gobierno es devolverle la institucionalidad a todos los poderes. Principalmente los medios de comunicación y periodistas hacen hincapié en este tema. Servidores públicos con decisiones autónomas en todos los poderes del Estado que les permita tomar las decisiones en libertad es lo que espera la ciudadanía por el deterioro en las instituciones, pero principalmente total independencia sin condicionamientos en los medios de comunicación y periodistas. Guider Arancibia, periodista con más de 3 décadas de experiencia, expresa que una sociedad que no está correctamente informada no es plenamente libre y exterioriza su preocupación por la censura que se ejerció en la anterior gestión del MAS. Los periodistas tenemos que seguir haciendo periodismo, tenemos que seguir ejerciendo este noble oficio. Hemos vivido tiempos muy duros y debemos desempeñar nuestra labor
El periodista manifiesta que fue hostigado por algunas ex autoridades por las investigaciones que realizó sobre supuestas irregularidades. Sí. El gobierno anterior utilizó eso, chantajeando a muchos dueños de comunicación, ultrajando a trabajadores, a periodistas, menoscabando, sin embargo, pidiendo derechos humanos afuera cuando en casa flagelaban. Sufrió represalias y sospecha que el asesinato de su mamá tiene relación con las investigaciones que realizó. Mientras los organismos del Estado no me demuestren lo contrario, todo hace presumir que sí, que esta muerte fue totalmente rara. Cuando yo descubrí un caso y me fui a España a investigar un caso, curiosamente mi madre es asesinada y al otro día se retracta la persona que me dio la información. Han pasado varios años y el caso nunca se esclareció. No pierde la esperanza que en algún momento se esclarezca la muerte de su mamá. Él era el único hijo y vive sus días confiado que se resuelva el caso. Pero yo voy a seguir adelante porque le debo el honor a mi madre en esclarecer por lo menos este crimen tan vil. El papel del periodista es fiscalizar al poder. La tarea es clara y demanda la total independencia. Mayra Sanabria, periodista y comunicadora, apela al respeto que debe haber en todas las instancias de poder con la prensa, más ahora con el nuevo gobierno. Que ya asume pronto, debe respetar la libertad de expresión, no anularla, no condenarla. Es más, crear una línea de independencia entre el gobierno y los medios de comunicación, transparentar la información, porque eso es lo que la gente, lo que el ciudadano común necesitamos. Debe haber una fiscalización adecuada. Yo creo que ya basta de censura. Nosotros necesitamos vivir en libertad. Para Cecilia Dorado, periodista y directora de un medio radial, la prensa es la garantía de la democracia en todo el país. Es importante entender que cuando hay censura es un problema que afecta a todos, no solo a los periodistas. Tenemos que ser también un puente entre el gobierno, entre el gobierno o los gobiernos de turno y la sociedad, ¿no? Pero tampoco hacer un periodismo militante, un periodismo que le hace daño al periodismo, al verdadero periodismo. Entonces, es ahí donde a veces perdemos la brújula, si es que queremos hacer una autocrítica, pero también es necesario que los gobernantes de turno, más allá de la coyuntura política que vivimos y la que se viene, los gobernantes de turno no tengan a la prensa como un enemigo, sino más bien como una herramienta para poder promover o alentar, afianzar esos vínculos con el pueblo, que es a los que se deben. Según la Asociación de Periodistas en La Paz, entre el año 2005 y 2015, más de 300 casos se denunciaron de agresiones verbales y físicas a periodistas en Bolivia. Y por supuesto, las reacciones de líderes políticos fueron inmediatas, que destacaron la acción democrática en Bolivia expresada en las urnas. Conocidos los resultados de las elecciones generales en Bolivia, que dan como ganador al movimiento al socialismo con más del 50% de votos, líderes de todo el mundo hicieron conocer sus felicitaciones al electo presidente y al pueblo boliviano.
Después de 38 años se destaca la participación de la mujer. De los 36 escaños en la Asamblea, principalmente en la Cámara Alta, 20 curules serán para mujeres. Y aquí hemos concluido este tema. Cambiamos ahora radicalmente para referirnos a la justicia conciliadora. Esta vez abordado desde la sede fiscal. ¿Cuáles son las ventajas en esta nueva administración de justicia en sede fiscal? En el desarrollo de la audiencia les voy a pedir por favor que se traten con el debido respeto, toda vez que se les va a dar la palabra independientemente a cada uno. Solucionar de un modo más democrático y participativo, mediante el diálogo, como una salida alternativa a un juicio que permita la reparación del daño a la víctima, revalorizando los reales intereses y necesidades de las partes involucradas. Así son las audiencias de los fiscales conciliadores en la nueva forma de administrar la justicia desde Santa Cruz. Además que lo que buscamos es una justicia restaurativa, no solamente el resarcimiento del daño, sino poder resolver que las personas vuelvan a confiar. Las partes, en este caso ustedes, buscan solucionar un conflicto social. La solución pronta y oportuna que evite un proceso penal con eficiencia y con el peso de una sentencia judicial, dando por resuelto un problema en un solo día o 15 días. Definitivamente eso generó la confianza de esta ama de casa que logró recuperar sus bienes que estaba perdiendo por la disputa con un inquilino. Esto fue muy positivo y me sorprendió gratamente porque fue súper ágil y me evité llegar a juicios, que usted sabe que juicio es tiempo y dinero, ¿no? Sostiene que fue invitada para asistir a la audiencia de conciliación penal en sede fiscal. El solo hecho de escuchar que se trataba de una audiencia inicialmente pensó en un juicio. Sin embargo, cuando acudió, el ambiente en el cual se desarrolló, la validez y la celeridad le devolvieron la confianza en la administración de justicia, remarcó Silvia Jiménez. Llamar a la reflexión a las partes y tratar de ceder ambas partes, porque yo también tuve que ceder, ¿no? Bueno, ya es perder algo, pero preferible a veces es perder un poco, pero solucionar el problema, ¿no? Para la Fiscalía, promover la conciliación sustituyendo el juicio penal ha permitido descongestionar los casos, como delitos patrimoniales, hurto, robo, estafa, estelionato, también casos de accidentes de tránsito con lesiones leves. En 10 meses, ¿cuántos casos se han resuelto en sede fiscal en Santa Cruz? No, son en total 145. Otro hecho que es vital, la confidencialidad. Todo lo que las partes en conflicto revelan queda en reserva. Las partes tienen la libertad de expresar todo lo que sienten, piensan, y esto no les va a perjudicar dentro del proceso penal en caso de que no lleguen a un acuerdo conciliatorio. Al ser un mecanismo alternativo, sin duda permite el descongestionamiento de los casos y como resultado, caso conciliado, problema solucionado. Ustedes son los protagonistas de la presente audiencia. En Bolivia, reducir los costos en tiempo y finanzas, principalmente de acceso libre y eficaz a sectores vulnerables que emergen de las necesidades de la población, es una prioridad, explica el fiscal José Alfredo Aliaga. En una misma audiencia se resuelven casos. La semana pasada tuve un caso donde el denunciante era el padre, la denunciada era la hija, era por un delito de estafa. Se resolvió el caso e incluso después de la audiencia hubieron abrazos y lágrimas de por medio. Aceptar las diferencias, escuchar al otro y resolver los conflictos, promoviendo valores, es una tarea que realizan desde sede fiscal con el respaldo de la Fundación UNIR y la Cooperación Suiza.
Por supuesto que en nuestras próximas ediciones de cobertura vamos a abordar otros temas de la nueva forma de administrar justicia. Esta vez nos hemos referido a la justicia desde la sede fiscal. Esta manera de administrar la justicia en Bolivia es promovido por la Fundación UNIR y la Cooperación Suiza. Y al finalizar esta edición de cobertura nos solidarizamos con la familia del doctor Isaac Sandoval Rodríguez, historiador, abogado, experto en derecho laboral, quien ha fallecido en el transcurso de esta semana. Gentilmente nos abrió las puertas de su casa y nos concedió una entrevista hace una semana. Hoy descansa en paz. Y nosotros desde este programa reiteramos nuestra solidaridad para su familia. ¿Qué va a pasar con las relaciones de trabajo? ¿Qué va a pasar con el desempleo? Y los gobiernos tienen que ocuparse de estas cosas elementales, el desempleo, la honestidad funcionaria. Y aquí hemos concluido esta edición de cobertura. Invitarlos para que nos acompañen y visiten nuestra página web. Todos los temas que ustedes quieren que sean abordados en cobertura, háganos conocer. Decirles también que ya estamos elaborando la próxima edición. Gracias, nos vemos el próximo fin de semana. Hasta pronto.